Llamamos espacio agrario o paisaje agrario del territorio dentro del medio rural en que se desarrollan específicamente las actividades agrícolas, ganaderas y forestal. El paisaje agrario adopta múltiples formas en el mundo actual y está permanentemente a cambio con resultado de la actividad humana. Los factores naturales que influyen en este paisaje agrario de manera más clara son el clima, el relieve y los tipos de suelo. El clima impone muchos límites a actividades agrícolas, puesto que cada planta exige unas condiciones humanas de humedad y temperatura. En cuanto a los factores humanos que influyen en el paisaje agrario, podemos considerar lo más importante la presión demográfica y el desarrollo tecnológico. La presión demográfica se refiere a la necesidad de aumentar la producción de alimentos que se produce cuando crece una población. Buenas noches, profesora Leiva. Mi nombre es Becerra Sánchez. En esta hora voy a hablarles sobre los factores que inciden en la formación de los paisajes agrarios. Como primer punto tenemos el factor social, ¿verdad? Podemos decir que los factores naturales que influyen en el paisaje agrario de manera más clara son el clima, el relieve y los tipos de suelo. El clima impone muchos límites a las actividades agrícolas, puesto que cada planta exige una condición de humedad, temperatura y conlleva todo una serie de requisitos, es verdad, que tienen que ayudar a lo que es mantener el suelo para una buena productividad. El factor social, podemos decir o señalar que entre la lucha entre grandes y pequeños propietarios, si hablamos de otros países, por ejemplo Reino Unido, donde vencieron los grandes propietarios y transformaron los campos abiertos, ellos transformaron los campos abiertos en parcelas cerradas para el ganado o entre ganaderos y agricultores, como se puede mencionar el caso de España durante la Edad Moderna y parte del periodo contemporáneo, donde la ganadería estaba protegida desde el Estado en detrimento del desarrollo agrícola, ¿verdad? Debido a los grandes ingresos obtenidos por la corona, hubieron muchas exportaciones en aquel entonces de lo que es la lana de oveja, merina. Así se creó una organización que se llama el MESTA, que tenía una serie de privilegios sobre los terrenos por donde pasaba el ganado. Muy buenas noches, profesora y compañeros. Hoy quiero hablarles sobre la parte C, los factores humanos. El hombre, al actuar en el medio, consciente o inconscientemente, transforma el paisaje. Esta influencia humana sobre el paisaje es muy variada dependiendo, entre otros, de factores demográficos, técnicos, sociales, económicos, históricos y políticos. De ellos hablaré a continuación. Los factores demográficos, ellos inciden en el paisaje a través de la presión de la población sobre el territorio. Por ejemplo, en lugares con una cantidad grande de población, la producción va a ser más intensiva y se va a poder alimentar a todos los pobladores. Cuando en un lugar donde la presión demográfica es mucho más baja y va disminuyendo dependiendo de diferentes procesos, como puede ser la emigración, la caída de la natalidad o el envejecimiento, entre otras cosas,
se puede comenzar a abandonar el territorio y las tierras pueden ser menos productivas, y puede también traer consigo problemas ambientales asociados a estos abandonos, como por ejemplo el peligro de incendios forestales. También tenemos los factores técnicos, que son uno de los que más incidencia ha tenido en el último siglo en la transformación del paisaje agrario, ya que la tecnología aplicada a la agricultura ha vencido a muchos de los límites físicos para el cultivo, como la carencia de agua, el exceso de frío, suelos poco fértiles, etcétera. También tenemos lo que son los factores económicos, que estas están en relación, mejor dicho, con el sistema productivo que exista en el lugar. Así que en el lugar donde prevalezca la economía de mercado, la propiedad privada dominará sobre el resto, existiendo libertad individual para el traspaso de la propiedad o los derechos de explotación, la libertad para elegir los cultivos, etcétera. Tenemos los factores históricos, que han influido también en la agricultura y la ganadería debido a las tradiciones que se han ido acumulando de siglo en siglo. Así, los griegos, los cartagenienses, romanos colonizaron el Mediterráneo, llevando sus técnicas agrícolas a través del mundo hasta entonces conocido. Con la incursión de los pueblos germánicos al inicio de la Edad Media, se incorporaron nuevos avances y nuevas tradiciones al sector agrario. Y por último tenemos lo que son los factores políticos, que influyen actualmente en el desarrollo de la agricultura, sobre todo en los países desarrollados, en los que el sector está subvencionado. O sea que el agricultor o ganadero, además del dinero que obtiene por la venta de su propio producto, el gobierno le da una cantidad suplementaria por la producción. Otras decisiones políticas influyen en los paisajes, que están relacionados con las reformas agrarias, los planes para transformar la agricultura tradicional en moderna, el control de los precios agrarios, Agrario en otros países. En Mediterráneo, el clima suele ser verano cálido y en invierno suave. Su agricultura en sistema de producción con agua por parte del productor o del agricultor, sus cultivos son las hortalizas, huertos tipos industriales, y en el centro de Europa tenemos la mecanizada, que se utiliza por la rotación de cultivos con areales de invernadero, forraje y remolacha. Tiene distintas producción de flora atlántico. El sistema agrario de otros países como lo que son Canadá y Estados Unidos, Australia y Argentina, sus características son amplias de parcelas, son muy mecanizados, se especializan en el cultivo de una región determinada, dan origen a los cinturones de trigo, a los cinturones de maíz, a los cinturones de leche. En la agricultura de la plantación en América Central tenemos Brasil, Central Brasil, suroeste de Asia y África. Sus características en la agricultura son comerciales, integradas a la exportación, dedicadas a los monocultivos, a la mano de obra abundante y barata. Gran importación de capital. Su cultivo de productivos alimentos como bananas, el café, el té, el azúcar, la cocoa, y en lo industrial tienen el tabaco, el corcho y el algodón. El sistema agrario de subsistencia en zonas subdesarrolladas del mundo como es África, América Central, el sur, Asia, etc. Sus características mecánicas es escasa. Barbacho, abono orgánico,
baja producción. Su sistema agrícola sustentaria de Barbacho, zona tropical con una extensión seca en continentes como África y América. Su característica de la tierra se enriquece de la ganadería y el del barbacho. En los productores de la población hay huertos abandonados por cultivos y su cultivo es la rotación del mijo, del cacao y del barbacho. El sistema agrario asiático que está localizado con Asia, Mozambique, China, Camboya, Filipinas y Vietnam. Las características son las lluvias, que son grandes zonas que quedan inundadas y se convierten en zonas de cultivo. Son idóneos para el arroz. Obtienen 2 cosechas, una en el invierno y una en el verano. La mejor tierra de esos países están ocupadas por la plantación moderna por compañías extranjeras. Sistema agrario de Panamá. Panamá tiene un clima donde suele ser húmedo, seco o lluvioso. Su característica en su producción industrial se realiza empleando técnicas de producción rudimentaria como lo que es la siembra, el chuzo, más otros procesos manuales. Su producción agrícola o cultivo es el banano, el café, el arroz, el maíz, los frijoles, las frutas tropicales. Panamá en su producción industrial exporta más lo que es para el banano para Estados Unidos y China. Muchas gracias. Buenas noches, profesora Leida. Mi nombre es Jessica Rodríguez y en esta ocasión les voy a decir la charla de los sistemas de cultivos de los países subdesarrollados. El análisis de los sistemas agrarios se remite a 2 dimensiones que son el espacio y el tiempo. Una sociedad agraria es un espacio dado en la historia dada que se remite por presión demográfica, espacio sobre la tierra, sistemas de cultivo y una organización social y económica. En los países subdesarrollados, la agricultura juega un papel clave para el logro de los objetivos, sino también en el desarrollo de la economía y la reducción de la pobreza, ya que el 75% de la población vive en áreas rurales y 9 de cada 10 personas 9 de cada 10 personas dependen de la agricultura para subsistir. En África la situación es más crítica, ya que de ellos depende su alimentación de los sistemas de cultivos, ya que no conocen del arado ni del abono, por ende están más propensos a el desarrollo de sus mercancías o de lo que van a cosechar. Las características de los sistemas agrarios de los subdesarrollados son las propiedades y tipos de cultivos. En esta podemos decir que son grandes empresas y de productores modernos en el que usan sus altos niveles tecnológicos y producen para la exportación y para el mercado interno. En él dependen grandes productores que tienen acceso a mercados mayoristas y que pueden tener mayor facilidad para el desarrollo de sus empresas. También el de pequeños y medianos productores que dependen del acceso y de los proyectos que se les puedan permitir para que ellos puedan incrementar sus
sus productos. El de la familia, que son pequeñas parcelas utilizadas mayormente para consumo propio y que no tienen un ingreso y una estabilidad concreta, y que puedan llegar a venderlo a lugares en el que puedan acceder a precios económicos. Los activos y los ingresos también juegan un papel importante en la producción de las cosechas o de cada producto que se vaya a explotar. Riesgos y financiamiento. Podemos decir que los riesgos son en cuanto al clima. Son los riesgos, las plagas, las enfermedades, las inundaciones y que afecten a cada cultivo. También los largos periodos de gestación, que son las semillas que se siembran y hay que esperar que se produzca. Límites de garantía. En esto son activos rurales en el que pueden ser daños colaterales para los bien inmuebles que son hipotecados y que los productores no pueden, se atrasan en los pagos y que corren riesgo de que se les quite la propiedad. Los costos de transacción son más bien aquellos lugares en que es muy difícil transportar su mercancía. Y la economía y la política también es un punto, se juega un papel muy importante, ya que de ellos dependen los proyectos y las licitaciones o lo que se le pueda proveer a cada productor para su exportación y para el desarrollo de cada una de sus empresas. También el medio ambiente juega un papel muy importante y es una de las características principales para los sistemas agrarios de los países subdesarrollados, ya que en esto el medio ambiente está expuesto a las tierras que se utilizan productos químicos y que puede perjudicar aquellos lugares que están cercanos como fuentes de agua que pueden abastecer a los cultivos y también a los lugares cercanos a los lugares donde se produzca dicho producto. Esta es una de las características principales en muchos terrenos donde se puede afectar el subsuelo y los recursos como los ríos, los lagos y los riachuelos que puedan abastecer a cada comunidad. La pobreza y la migración. En esto podemos decir que muchos productores cuentan con un ingreso y por ende no pueden, muchas veces no dan el salario suficiente y no le pagan lo suficiente a cada trabajador. Estos trabajadores son mayormente inmigrantes en muchos lugares y